Funza Radio, emisora de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá, presenta Desde el Balcón Literario. Hoy, Funza para contar. Funza para contar. Un programa de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Bienvenidos. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes en este espacio que nos brinda la Escuela de Medios y Comunicaciones a través de su proyecto Funza Radio. Hoy les acompañamos en medio de la coyuntura mundial porque la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá no se detiene. Nosotros continuamos con nuestros procesos de formación de manera virtual para acompañar estos momentos en familia. Hoy estamos con ustedes, transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas de prevención, el profesor Andrés Usatama, docente del taller Imagen y Palabra, Jorge Balbuena, docente de los talleres Literatura Universal, Funza para contar, Leer y escribir para la Academia, y quien les habla, Aura García Fontecha, coordinadora de la Escuela de Literatura y docente del Círculo de la Palabra Femenina. Saludamos a todos nuestros estudiantes y especialmente a los del seminario Los Oficios de la Escritura, a toda nuestra comunidad que sabemos que nos está escuchando y apoyando, porque en Funza Ciudad Líder, la literatura nos libera. Bienvenidas y bienvenidos a Funza para contar, hoy con nuestro programa dedicado a la literatura en tiempos de crisis. Reciban un cordial saludo. Les habla Jorge Balbuena, docente de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, del programa Funza para contar. Hoy nos convoca un tema especial que es y reciente, que es la literatura en tiempos de crisis. Tema que ha sido común en muchos espacios virtuales, medios de comunicación. No han dejado de lado la conversación y el diálogo en torno a los libros y el lugar que ocupan las letras en situaciones como estas que estamos pasando. Para algunos, un momento pasajero, para otros, un momento histórico. Pero la literatura nos ayuda a visualizar, a contemplar, a ver más de cerca momentos como los que pasamos, no solo desde lo que puede ser cotidiano, sino también desde lo que puede ser trascendental, desde lo que puede manifestarse en la filosofía de la vida misma y verlos representados por medio de los personajes, de los arquetipos que nos representan dentro de la literatura. Porque recordemos que la misión de las letras, así como la del arte, es precisamente llevarnos a la comprensión y contemplación de la condición humana, hasta dónde pueden llegar, cómo podemos llegar como seres humanos a trascender emociones, momentos, espacios y visualizarnos en medio de esos personajes que nos pueden llevar a plantear también algo de claridad, algo de sentido en medio de tanta incertidumbre que es como un común denominador ahora entre nosotros, más allá de las circunstancias. Nos hemos ido dando cuenta que hay un rumor interno que también busca la literatura, busca la poesía, y ante todo narrarnos, escucharnos, sabernos en el otro, y también quizá no sea un abrazo lo que podamos darnos ahora, pero sí las palabras siguen acercándonos y conversando en cualquier circunstancia, tiempo, latitud y dimensión. La literatura en tiempos de crisis, por lo tanto, no es algo nuevo. Siempre ha existido la misión de la literatura y la labor de llevarnos reflexiones hacia lo humano, hacia lo que somos. Ejemplos hay muchísimos. No nos alcanza el programa para hablar de todas las obras y la inmensa cantidad de textos y de obras de arte que han surgido en torno a escenarios como la crisis, tiempos de dificultad, momentos álgidos donde la humanidad tiene que verse confrontada a sí misma, buscar salidas desde la solidaridad, buscar ayudas que sirvan para cruzar quizá una barrera o un obstáculo como cada uno se lo pueda interpretar. Sin embargo, la literatura está ahí para ayudarnos a pensar momentos como este. Revisando las estadísticas de algunas páginas que presentan a diario reflexiones sobre la literatura en estos tiempos, manifiestan que los libros más vendidos por estos días
son dos obras que tienen en común la distopía, es decir, obras que hablan de una realidad no deseada, una realidad que no queremos vivir, pero que la ponen en el escenario, tragedias, crisis, pandemias, que son puestas en la lupa de la literatura y de los escritores para poder ver hasta dónde los personajes revelan esa condición humana, qué tanto sale de cada uno de ellos, hasta dónde pueden llegar, cómo logran solucionar sus conflictos que todos compartimos y que viene a ser una catarsis encontrarse con ellos dentro de un personaje literario. Las novelas más vendidas por estos días son La peste de Albert Camus y de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Son obras que nos revelan de cierta manera lo que somos y también hasta dónde puede llegar la mirada del ser humano y su confrontación con el mundo y con los demás sujetos que lo acompañan. Dice Saramago, citando, que este tipo de crisis están hechas para sacar lo mejor o lo peor de cada ser humano, y precisamente las novelas demuestran también ello, hasta dónde puede llegar un personaje, un arquetipo, a sobrevivir y a mantenerse como ser humano dentro de estas circunstancias. Vale recordar, para este caso, el siglo XIV, cuando se presentó la peste negra, y uno de los escritores de entonces, Giovanni Boccaccio, se dio la tarea de escribir una de las obras universales más importantes que tenemos ahora, un clásico de la literatura que sigue dándonos muchísimo de qué pensar, qué reflexionar, qué atender, qué dialogar, que es el Decamerón. El Decamerón, que trata casi como una crónica, pero también desde la ficción, los acontecimientos de un grupo de jóvenes que son enviados fuera de la ciudad para que eviten la peste negra. Los envían de cuarentena, sus familias se quedan en la ciudad, pero ellos se van hacia las afueras y empiezan a contar historias que van desde lo mágico hasta lo político, hasta lo social, pasando por lo erótico, lo mitológico, lo ancestral. Entonces están allí narrando historias, que es el Decamerón, que ocurre toda esta magnificencia de la oralidad, del narrar, dentro de un espacio ajeno a la epidemia. Un grupo de jóvenes encerrados que la única salida que encuentran para ser libres es la literatura, es narrarse historias, contarse en medio de una crisis enorme que está fuera de ellos. Y allí queda la revelación de esta pandemia que tuvo su lugar entre 1351 y 1353, espacio en el que se escribe esta novela, el Decamerón. Y tenemos muchísimos otros ejemplos. Cuando en 1937, por ejemplo, John Steinbeck publicó De hombres y ratones, hablando de otro tipo de crisis, que es la crisis económica, el crack del siglo XX, el crack económico, cuando llega a Estados Unidos, cuando las familias empiezan a perder sus valores económicos y entonces se devalúa completamente el dólar. Esta novela revela, a partir de dos personajes, trabajadores del campo, que salen a caminar su país, de hombres y ratones, y empiezan a develar en sus acciones hasta dónde puede llegar la miseria, la pobreza, hasta dónde puede llegar también la falta de solidaridad, ¿sí? El cambio de la forma de ser ante circunstancias adversas como las que allí se representan. En Colombia valdría la pena nombrar dos novelas de Héctor Abad Faciolince que tratan asuntos de crisis, de distopía, como es el caso de la novela Fragmentos de amor furtivo, que ocurre en un escenario ya de guerra, donde la cuarentena es por efecto de la guerra, y un grupo de habitantes, en este caso de Medellín, se encierran para evitar las bombas, los disparos, y se encierran a contar historias, también muy parecido al argumento que utilizó Giovanni Boccaccio en el Decamerón. Tenemos también esa novela Angosta, de Héctor Abad Faciolince, donde se imagina un lugar donde hay unos parámetros para caminar por ese espacio, por Angosta, que se parece mucho a la sabana de Bogotá, pero que está en un escenario no sé si futurista, pero sí es distópico, y aparecen allí lugares cercanos como el Salto del Tequendama, en fin, pero hay alrededor una
toda un escenario de estructuras que no permiten que el ser humano se mueva libremente, sino que tiene que regirse bajo unas normas casi de una dictadura que se presenta allí en esta novela. Pues bien, estas son solamente algunas de las sugerencias que se plantean para iniciar este programa, pero tendremos aquí invitados, lecturas, en este espacio de Funza para Contar, así que muy atentos a los siguientes aportes en este programa dedicado a la literatura en tiempos de crisis. Desde el balcón literario. Para seguir con nuestro tema de literatura en crisis, traemos un ejercicio nacido a partir de una de las crisis más grandes del mundo, como lo fue la peste negra en el siglo XIV. Para esta época se crea una obra llamada El Decamerón. El Decamerón es un texto escrito por el literato Giovanni Boccaccio. Es un autor italiano que nació el 16 de junio de 1313 y falleció el 21 de diciembre de 1375. Es uno de los padres, junto con Dante Alighieri y Petrarca, de la literatura en italiano. Es recordado sobre todo como el autor del Decamerón. El libro es esencial para introducirnos en la literatura europea del género de la novela corta o el relato. Para hablar del Decamerón, vamos a empezar revisando por qué es el Decamerón. El título principal del libro ejemplifica el cariño de Boccaccio por la filología griega. Decamerón combina dos palabras griegas, deca, 10, y emera, día, para conformar un término que significa acontecimiento de 10 días. 10 días es el tiempo en el que los personajes de la narrativa que enmarca relatan sus cuentos. El título es una referencia al Hexamerón, los 6 días de la creación, de San Ambrosio, una reformulación del verso del relato bíblico de la Génesis. La intención de Boccaccio es construir una analogía entre la propia obra y la de San Ambrosio. Es así que el Decamerón hace una referencia a lo que pasó durante el periodo de la peste que asoló la ciudad de Florencia en 1348 y de la que el autor fue testigo. Así que toma la narrativa con 10 jóvenes, 3 hombres y 7 mujeres, que se reúnen en una iglesia de Santa Isabel María Novella y toman la decisión de retirarse a una villa alejada de la ciudad para escapar de la peste. En este lugar, para evitar recordar los horrores que han dejado atrás, los jóvenes se dedican a relatar cuentos los unos a los otros. Permanecen en la villa durante 14 días, pero los viernes y los sábados no relatan cuentos, por lo que solo se cuentan historias durante 10 días. De ahí el título de la obra. Cada día uno de los jóvenes actúa como rey y decide el tema sobre el que van a versar los cuentos, excepto el día primero y el noveno, en los que los cuentos son de tema libre. En total se cuentan 100 relatos de desigual extensión. Las fuentes de inspiración de Boccaccio son variadas, van desde los clásicos grecolatinos hasta los fabliaux franceses medievales. Bueno, y con este contexto vamos a leer un fragmento de El Decamerón en el prólogo, que es la invitación que hace Giovanni Boccaccio a su texto. Cuando pienso, graciosísimas señoras, cuán natural os es a todas la piedad, reconozco que este libro os parecerá grave y triste en sus comienzos, tanto como el doloroso recuerdo de la pasada y mortífera peste, tan deplorable y dañosa a quien la vivió, puesto que con aquella calamidad doy principio a mi obra. No quisiera que la lectura de estas páginas os asustase, o hiciera pensar que siempre habréis de leer este libro con lágrimas y suspiros. Por el contrario, el horrible comienzo debe ser para vosotros como es para el caminante una montaña desierta y áspera a cuyo pie se halla un deleitoso llano que tanto más apacible parece cuanto más fatigoso ha sido el camino. Verdad es que el dolor sucede a las alegrías con frecuencia, pero no lo es menos que todas las tristezas se olvidan a la hora del júbilo. A tan breve penalidad,
y la llamo breve porque se expresa en pocas letras. 2. Sigue inmediatamente la dulzura y el placer, que os prometí hace poco y que nadie esperaría de tan lastimera introducción si antes no os lo anunciara. Y os aseguro que si hubiese podido llevarlos por otro camino diverso de este ingrato sendero, lo hiciera de 1000 amores. Mas era imposible conocer la causa de que sucediera las cosas que leeréis en este libro sin recordar antes las desdichas de la peste. Creo que es forzoso lo que haga. Y así dejamos este abrebocas y esta invitación para que consulten y se adentren un poco en la escritura y la narrativa que nos plantea Giovanni Boccaccio. Desde el balcón literario. Anteriormente, los profesores Jorge Balbuena y Andrés Usatama nos han hablado de algunas obras básicas para hablar sobre este tema que nos reúne hoy en Funza para contar de la literatura en tiempos de crisis. Ya hemos hablado de La peste de Albert Camus, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago y el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Vamos a agregar La danza de la muerte de Stephen King, que es una obra dividida en 3 partes donde se relata el escape de una familia a partir de la propagación de un arma biológica conocida como el Capitán Trotamundos o Proyecto Azul. Se trata conciencialmente también de una supergripe que posee una tasa de mortalidad del 99.4%. Esa epidemia provoca la muerte de gran parte de la población estadounidense y también mundial, hablando de territorios como Europa Oriental, China, la extinta Unión Soviética y también países latinoamericanos como Perú. La otra obra de la que queremos hablar hoy es El último hombre de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, publicada en 1826. También está compuesta por 3 volúmenes y la obra narra la historia del mundo futurista arrasado por una plaga. La inspiración, lo interesante de esta obra es que Mary Shelley hizo la referencia en 1818 a que la inspiración le llegó a partir del descubrimiento que hizo de una cueva en Italia en un viaje personal que realizó a la ciudad de Nápoles. La cueva se llama Sibila de Cumas y dice ella que allí encontró una colección de escrituras proféticas en distintos lenguajes que aseguraban que el fin de la humanidad vendría durante el siglo XXI debido a una enfermedad mortal y desconocida. También queremos destacar la obra Némesis, una novela de Philip Roth, en donde se tocan los temas de la culpa, los prejuicios, el racismo y la discriminación tras el contagio de la polio por Bucky Cantor. También queremos hablar de la obra Diario del año de la peste de Daniel Defoe de 1722. Allí se describe de forma cronológica las experiencias de un hombre en el año 1665 en la ciudad de Londres, donde se sufrió el azote de la Gran Plaga. El libro se basó en los diarios de su tío, que también era escritor, Henry Defoe, que realizó una descripción detallada identificando los barrios, las calles e incluso las casas por donde se encontraba también la historia como parte de un relato documental. También vamos a destacar la obra de Jack London de 1912 llamada La peste escarlata. Allí se retrata la fragilidad de nuestra civilización y cómo cuando aún la humanidad se cree, digamos, el pináculo de su desarrollo, todo puede cambiar de manera brusca y drástica si la naturaleza así lo desea. También vamos a mencionar la obra Los que duermen en el polvo de Horacio Convertini. En esta última novela escrita por el autor argentino se traza un panorama posapocalíptico en el cual este país ha sido invadido por zombies llamados bichos y la capital Buenos Aires ha quedado reducida a una fortaleza en el barrio de Pompeya.
Recordemos también la obra publicada en 1941 por George Stuart llamada La Tierra Permanece, en donde un devastador y desconocido virus asola a la civilización e inexplicablemente el protagonista sobrevive a la plaga. Hablemos también de la obra La Carretera de Cormac McCarthy, publicada en 2006, en donde se habla también de una población posapocalíptica y un viaje que emprenden padre e hijo tras los parajes destruidos, en donde además se ven las consecuencias de un cataclismo no especificado que aniquiló a toda la civilización y la mayor parte de la vida sobre la Tierra. Cerremos este top de recomendados con Los días de la peste de Edmundo Paz Soldán. Esta fue publicada en 2017 y la novela posee un ambiente un poco opresivo y violento, en donde hay una escalada a partir de la declaración de una epidemia que produce una crisis política. Este es un relato muy interesante, ya que toma el espacio de la prisión para describirnos un poco cómo podría funcionar una epidemia en este microcosmos. Es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con Funza para Contar, un programa de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Escúchenos todos los viernes a las 4 de la tarde. Si le interesan los programas de la Escuela de Literatura, contáctese también los lunes con Fábrica de Historias a las 4 de la tarde, un espacio para la infancia y la imaginación. Y los miércoles con Cartografías del Silencio a las 4 de la tarde también, para escuchar las voces desde la poesía. Ya regresamos con Funza para Contar. Esta es Funza Radio, emisora estudiantil de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funza Radio, nuestra música, nuestra cultura. Ahora nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Ingresa a tu tienda virtual y descarga Funza Radio. Entérate de toda la movida cultural de Funza, Colombia y el mundo. Funza Radio, un proyecto académico de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funza Radio, nuestra música, nuestra cultura. Bueno, el día de hoy nos acompaña Henry Alexander Gómez. Es poeta, editor y docente, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y maestro de creación literaria de la Universidad Central de Bogotá. Es director del Festival de Poesía y Narrativa Ojo en la Tinta. Ha recibido diferentes distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Poesía Universidad Externado de Colombia, el Premio Nacional Casa de Poesía Silva y el Premio Internacional de Poesía José Verón Gormaz de España por el libro Tratado del Alba del 2016. Ha publicado Memorial del Árbol en 2013, ganador del segundo lugar en el cuarto Premio Nacional de Poesía Obra Inédita. También Diabolus in Musica en 2014, Premio Latinoamericano de Poesía por el concurso Ciro Mendía. Las antologías Teoría de la Gravedad en 2014 y El humo de la noche rodea mi casa en 2017, así como George Track en El ocaso en 2018, ganador del segundo lugar del 9º concurso literario bonaventuriano de poesía y cuento corto. Sus poemas aparecen en diferentes antologías y revistas de Colombia y el exterior. Es cofundador de la revista latinoamericana de poesía La Raíz Invertida. Buenas tardes,
Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes. Un saludo para toda la audiencia, para todos los habitantes de Funza, Cundinamarca, en especial pues a la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Por supuesto, pues un gran abrazo a mi hermano y amigo Jorge Balbuena, y qué bueno contar con ustedes y qué bueno estar con esos espacios donde estamos reflexionando sobre la literatura constantemente, y más ahora en estos tiempos que nos oprimen. Qué bueno tener pues como banda sonora la poesía y la literatura, pues para soportar. Y precisamente, ¿no?, ya que estamos haciendo esta reflexión sobre la literatura en tiempos de crisis, creo que no nos cansamos de citar las dos famosas frases, la de Hölderlin, ¿para qué poetas en tiempos de miseria?, y la de Adorno después de que se terminara la Segunda Guerra Mundial, cuando se descubren todos esos horrores en los campos de concentración, y escribe esta frase casi que lapidaria, ¿no? Escribir poesía después de Auschwitz es casi que un acto de barbarie, ¿no? Casi que son dos frases en las cuales casi que se escriben con cierta ironía, ¿no? Porque es precisamente en los tiempos de crisis cuando más se escribe o cuando salen los poemas más bellos, ¿no? Creo que la respuesta inmediata a Adorno fue pues Amapola y Memoria de Paul Celan, ¿no? Este libro que se publica en 1946, donde Paul Celan, pues una víctima de los campos de concentración, ¿no? Donde sus padres mueren en Cracovia, su madre, ¿no?, de un tiro en la nuca en un campo de concentración, y después él pues siendo también capturado y pasa allí. Entonces pues escribe precisamente en la lengua, en el alemán, en la lengua de sus verdugos, ese libro maravilloso que es Amapola y Memoria, y donde está ese poema extraordinario que algunos han catalogado como el poema más importante del siglo XX. Bueno, son opiniones, pero sí es uno de los grandes poemas de la historia de la literatura, Todesfuge, la fuga de la muerte, pues donde precisamente hay esta música, este ritmo, pues donde se explica o se explaya cómo a los judíos los hacían cavar sus propias tumbas, y al mismo tiempo pues los ponían a tocar esos tangos, ¿no? Entonces pues es en esos momentos de crisis donde salen estas literaturas que son terribles y a la vez bellas, ¿no? Creo que para hablar de literatura y barbarie pues tenemos como dos maneras de enfocarlo, ¿no? Primero pues digamos que los libros que han salido o que tratan sobre las enfermedades, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de autores como Marcel Schwebot, ¿no? Pues que ha retratado, pues, las pestes que han azotado a Italia, la fiebre del cólera, pues que se dio en el siglo XIX en Francia. Es un autor, pues, que a través de sus cuentos siempre ha tenido, pues, como una gran reflexión sobre las pestes, ¿no? Tenemos también, pues, el ejemplo acá de Jorge Cadavid, ¿no? Pues que tiene este bello libro sobre las enfermedades, ¿no? Este libro que se titula Diario del Inmunólogo Harlat Solut, creo que es, y donde habla pues de poemas sobre los virus, sobre el ébola, sobre la tuberculosis, que pues siempre ha sido como esa gran enfermedad pues que se ha llevado a varios poetas, ¿no? Entre ellos Keats. Habla pues sobre el asma, ¿no? Sobre las diferentes enfermedades, y pues es un libro bello donde se trabaja el poema corto, y pues que ganó el premio Ciudad de Bogotá hace algunos años, ¿no? Entonces pues es muy recomendado esta reflexión que hace el poeta Jorge Cadavid, ¿no? Hablando de esta literatura que retrata pues las enfermedades, ¿no? O los tiempos de crisis, además de pues de los que ya se han citado en estos días en todos los diferentes medios, ¿no? Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe, pues La propia peste de Albert Camus, o
Mary Shelley, la autora de Frankenstein, que escribe también esta bella novela que es El último hombre, ¿no? Toda esta literatura posapocalíptica. Al mismo tiempo tenemos el resultado, digamos, que de esas pestes desde el amor, ¿no? Entonces, pues podemos citar a Petrarca. Petrarca, pues pierde su amada Laura, en la peste que azota Italia en 1348, ¿no? Entre los muertos pues estuvo esta jovencita y él termina escribiendo este cancionero, 366 poemas inspirados en Laura. Entonces pues también de la mortandad nace el amor y nacen estos bellos poemas. Es lo mismo que sucede con Novalis, ¿no? Novalis pues pierde a Sofía von Kuhn también pues por la tuberculosis y escribe este libro supremamente importante que es La puerta que abre el romanticismo en Alemania, pues que son los himnos de la noche, ¿no? Algo parecido también sucede con Edgar Allan Poe, pues cuando muere su amada Virginia por la enfermedad y termina escribiendo poemas importantísimos como El Cuervo o toda esa saga de cuentos que están entre el horror y el dolor, como Berenice, como Ifigenia, ¿no? Entonces, claro, estas pérdidas también generan estas reflexiones desde la poesía, desde la narrativa. Entonces volvemos y repetimos, ¿no? Esas frases de Hölderlin, de Adorno, casi que son pues supremamente irónicas, porque es en los tiempos de crisis pues donde donde mejor se escribe literatura, ¿no? En esta cuarentena yo creo que varios escritores están allí también aferrados, amarrados a sus escritores, pues tratando de reflexionar pues con todo esto, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, tenemos como uno podría hacer la analogía, ¿no? Es como si estuviéramos en guerra, ¿no? Como si estuviéramos metidos en la trinchera, ¿no? Entonces también tenemos todos estos poetas que de alguna manera hicieron resistencia frente a la barbarie. Uno podría hacer una cartografía, por ejemplo, o una historiografía del siglo XX, pues a partir de los conflictos, ¿no? De la Guerra Civil Española y la generación del 27, o hablando de Josep Komunyaka y la Guerra de Vietnam, ¿no? Ese libro maravilloso que es de Ai Kandau, donde pues narra esos diferentes dispositivos de violencia y de conflicto y que terminan haciendo una obra maravillosa, ¿no? O en el caso de Colombia, la época de la violencia y todo lo que ha generado en autoras como Emilia Yarza y posteriormente Mary Yolanda Sánchez y María Mercedes Carranza, ¿no? Hablando pues en Colombia de la literatura escrita por mujeres que son las que se han retratado el tema de la violencia. Entonces pues sí, esta crisis siempre genera estos libros que son reflexión, que hacen del horror, del dolor, de la infamia arte. Entonces tiene esa doble connotación, ¿no? Entonces, claro, es en esos tiempos de crisis donde nacen esos grandes libros, ¿no? También tenemos, digamos que desde la ficción, ¿no? Entonces, de la ficción y la ciencia ficción. Decíamos el otro día con otro amigo, oiga, los escritores de ciencia ficción están súper felices porque pues están de cierta manera viviendo lo que tanto se retrata en sus novelas, ¿no? Yo citaba, por ejemplo, a René Rebetes. René Rebetes es el padre de la ciencia ficción en Colombia y él escribe un cuento que se llama La Nueva Prehistoria, que ustedes lo pueden consultar en internet, es fácil de llegar a él, y habla también pues de una Bogotá futura donde pues la gente se está aglomerando y donde pues empieza como una especie de contagio alrededor de estar muy cerca a las personas, ¿no? Se crea como una distopía, una nueva
prehistoria, por parafrasear el título del cuento, a partir de una extraña enfermedad en donde todos se quedan pegados, ¿no? Ahorita cuando vemos esas conglomeraciones en Transmilenio, en los buses, y que pues nos están diciendo, oiga, tenemos que estar aislados y tenemos que tener 2 metros mínimo frente a otras personas, pues ese cuento cobra una relevancia muy importante, ¿no? Hablando de la ciencia ficción. También recuerdo ese cuento bello y terrible que es El color que cayó del espacio de Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Es casi que una enfermedad que llega al espacio, un asteroide que llega al espacio y que empieza a resumar una especie de líquido gris que enferma toda una granja, enferma a una familia, enferma a los animales de una granja, y empieza allí pues como desde el horror, ¿no? O hablemos de la literatura de zombies, ¿no? Que el propio Lovecraft en Reanimator pues es el iniciador de ese tipo de literatura, ¿no? En este caso pues miren todos esos temas de conspiración que hemos leído por ahí en las noticias falsas, ¿no? De que no, que eso es el coronavirus, lo inventaron en un laboratorio. Bueno, estamos hablando de la realidad a veces como ficción y la ficción como realidad, ¿no? En el cuento de Lovecraft, Reanimator es un médico que inventa un virus, pues con este virus o esta enfermedad, pues logra que pues los muertos revivan, ¿no? Entonces pues están esos dos lados. Por último, yo quisiera con Jorge Balbuena nos hacíamos esa pregunta, ¿no? ¿Para qué los poetas en tiempos de apocalipsis, parafraseando nuevamente a Hölderlin? Y pensábamos que también en este momento es muy necesario hablar de esa literatura que celebra la vida, la poesía que celebra la vida. Siempre le hemos dicho, ¿no? Es más fácil escribir un poema sobre la guerra que sobre la paz. Es más fácil escribir sobre el dolor, sobre la muerte, sobre esa poesía desgarrada, que sobre la felicidad, ¿no? Pero sí necesitamos ahorita esa literatura, ¿no? Poetas como Juan Felipe Robledo, que es un poeta que celebra la vida, le recomiendo mucho su poesía, Santiago Espinosa también, ¿no? O sea, que acá nosotros estamos muy acostumbrados a poesía desgarrada, ¿no? Ese estilo de poesía, lo Alejandra Pizarnik, que es importante, pero también necesitamos como esa banda sonora que nos anime y que nos ayude a sobrevivir, ¿no? Y al mismo tiempo, yo creo que necesitamos hacer esa reflexión de cuál ha sido nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Estamos viendo pues que en el momento de aislamiento pues la naturaleza está recobrando esos territorios usurpados por el hombre. Los animales pues están llegando a la ciudad, a las playas, ¿no? Entonces también es un momento de reflexionar pues cuál ha sido nuestra relación con los recursos naturales, la importancia del agua, la importancia de la fauna, la importancia, por ejemplo, en el caso de la Sabana de Bogotá, de los páramos, de las lagunas, ¿no? Encontrar, devolvernos a ese misticismo que tenían los muiscas con estos lugares sagrados. Ustedes saben que acá vivió o habitaron todos esos territorios el imperio muisca, ¿no? Y todos somos, de cierta manera, descendientes del agua, ¿no? Porque fue Bachuela que salió pues del agua, ¿no? Y pobló el mundo, ¿no? Entonces todos de cierta manera somos hombres de agua desde la tradición prehispánica, desde los muiscas. Entonces entender otra vez ese valor del agua, ¿no? Entonces pues nosotros tenemos una riqueza y hay que volver a esta literatura, ¿no? A estos mitos. Un libro que le recomiendo muchísimo, que he estado leyendo en estos últimos días, es sobre el Chiviriquete, este libro de Carlos Castaño, donde también pues está haciendo una reflexión pues sobre este patrimonio cultural, místico, religioso, pues que hay en el Chiviriquete,
toda esta cultura que prácticamente está no contactada y que hacen estos dibujos en los tepuyes allá en la Amazonía. O sea, reflexionar sobre ese patrimonio que nosotros tenemos, ¿no? Yo creo que no es el petróleo, no es la minería legal e ilegal contamina nuestros ríos. El Chocó es un departamento que están envenenando sus ríos. Entonces yo creo que ahorita ojalá pudiéramos hacer esa reflexión universal y tener pues una apertura pues mucho más amplia y razonable de cómo nosotros pues nos relacionamos con la naturaleza. Ojalá esto sirva para mirar esos cambios. Pues bueno, eso era básicamente lo que tenía que decir. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación y pues les mando un abrazo a todos. Ojalá próximamente nos podamos ver de manera personal. Un abrazo. Agradecemos a nuestro invitado especial, Henry Alexander Gómez, por los aportes que realizó al programa de hoy. Desde el balcón literario. El día de hoy nos acompañan con la lectura en voz alta el oyente Jonathan Herrera y las estudiantes de la Escuela de Literatura del taller Círculo de la Palabra Femenino, Daniela Calderón y Tatiana Reyes. Les recordamos que si ustedes quieren hacer parte del banco de audios de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, nos pueden enviar un correo electrónico a escueladeliteraturaccb@gmail.com. Mi nombre es Nicole Pérez y pertenezco al Círculo de la Palabra Femenino de la Escuela de Literatura. A continuación, fragmento de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. ¿Sabe por qué libros como este son tan importantes? Porque tienen calidad. ¿Y qué significa la palabra calidad? Para mí, significa textura. Este libro tiene poros, tiene facciones. Este libro puede colocarse bajo el microscopio. A través de la lente encontraría vida, huellas del pasado en infinita profusión. Cuantos más poros, más detalles de la vida verídicamente registrados puede obtener de cada hoja de papel, cuanto más literario se vea. En todo caso, esa es mi definición. Detalle revelador, detalle reciente. Los buenos escultores tocan la vida a menudo. Los mediocres solo pasan apresuradamente la mano por encima de ella. Los malos violan y la dejan por inútil. ¿Se dan cuenta ahora de por qué los libros son odiados y temidos? Muestran los poros del rostro de la vida. La gente comodona solo desea caras de luna llena, sin poros, sin pelo, inexpresivas. Toda la cultura está deshecha. El esqueleto necesita un nuevo andamiaje y una nueva reconstrucción. Válgame Dios, no es tan sencillo como recoger un libro que se dejó hace medio siglo. Recuerde, los bomberos casi nunca actúan. El público ha dejado de leer por propia iniciativa. Ustedes, los bomberos, constituyen un espectáculo en el que, de cuando en cuando, se incendia algún edificio y la multitud se reúne a contemplar la bonita hoguera, pero en realidad se trata de un espectáculo de segunda fila, apenas necesario para mantener la disciplina, de modo que muy pocos desean ya rebelarse, y de esos pocos, la mayoría, como yo, se asustan con facilidad. Cordial saludo a todos los oyentes y en especial a los estudiantes de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Mi nombre es Jonathan Herrera Ortega, soy escritor y docente de literatura, vivo en el municipio de Mosquera y trabajo con la Secretaría de Educación de Bogotá, fiel oyente de los programas de la Escuela de Literatura por Funza Radio. El día de hoy quiero compartir un fragmento de la novela distópica de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, publicada en el año de 1995, en la cual se recrea una epidemia sobre una sociedad moderna que podemos identificar con Lisboa o con cualquier ciudad europea. Solo que esta es una epidemia de ceguera,
de pérdida de la visión, una ceguera blanca que se expande y cambia dramáticamente las formas de vida y las rutinas de toda la población, mostrando así una vez más que existe una conexión muy estrecha entre la realidad y la imaginación. ¿Cuál es más fuerte? Esas respuestas se las dejo a cada uno de ustedes, así que los invito a leer esta novela de Saramago. A continuación, un pasaje que me parece alucinador. Diferente fue lo que pasó con el oculista, no solo porque estaba en casa cuando le atacó la ceguera, sino porque siendo médico no iba a entregarse sin más a la desesperación como hacen aquellos que de su cuerpo solo saben cuando les duele. Hasta en una situación como esta, angustiado, teniendo por delante una noche de ansiedad, fue aún capaz de recordar lo que Homero escribió en la Ilíada, poema de la muerte y el sufrimiento sobre cualquier otro. Un médico, solo por sí, vale por varios hombres. Palabras que no vamos a entender como directamente cuantitativas, sino cualitativamente, como comprobaremos enseguida. Tuvo el valor de acostarse sin despertar a la mujer, ni siquiera cuando ella, murmurando medio dormida, se movió en la cama para sentirlo más próximo. Horas y horas despierto. Lo poco que consiguió dormir fue por puro agotamiento. Deseaba que no terminara la noche para no tener que anunciar, él, cuyo oficio era curar los males de los ojos ajenos. Estoy ciego. Pero al mismo tiempo quería que llegase rápidamente la luz del día. Con estas exactas palabras lo pensó. La luz del día, sabiendo que no iba a verla. Realmente un oftalmólogo ciego no serviría para mucho, pero tenía que informar a las autoridades sanitarias, avisar de lo que podría estar convirtiéndose en una catástrofe nacional. Nada más y nada menos que un tipo de ceguera desconocido hasta ahora, con todo el aspecto de ser muy contagioso, y que por lo visto se manifestaba sin previa existencia de patologías anteriores de carácter inflamatorio, infeccioso o degenerativo, como pudo comprobar en el ciego que había ido a verle al consultorio, o como en su mismo caso se confirmaría. Una miopía leve, un leve astigmatismo, todo tan ligero que de momento había decidido no usar lentes correctoras. Ojos que habían dejado de ver, ojos que estaban totalmente ciegos, pero que se encontraban en perfecto estado, sin la menor lesión, reciente o antigua, de origen o adquirida. Recordó el examen minucioso que había hecho al ciego y cómo las diversas partes del ojo accesibles al oftalmoscopio se presentaban sanas, sin señal de alteraciones mórbidas, situación muy rara a los 38 años que el hombre había dicho tener, y hasta en gente de menos edad. Aquel hombre no debía de estar ciego, pensó, olvidando por unos instantes que también él lo estaba. Hasta este punto puede llegar la abnegación. Y esto no es cosa de ahora. Recordemos lo que dijo Homero, aunque con palabras que parecen diferentes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Les habla Angie Daniela Calderón, estudiante del Círculo de la Palabra Femenino de la Escuela de Literatura, orientada por su maestra Aura García Fontech, quien el día de hoy tengo la gran oportunidad de compartir con ustedes un fragmento del libro La peste, del escritor Albert Camus. A partir de ese momento, se puede decir que la peste fue nuestro único asunto. Hasta entonces, a pesar de la sorpresa y la inquietud que habían causado aquellos acontecimientos singulares, cada uno de nuestros conciudadanos había continuado sus ocupaciones como había podido, en su puesto habitual. Y, sin duda, esto debía continuar. Pero, una vez cerradas las puertas, se dieron cuenta de que estaban, y el narrador también, cogidos en la misma red, y que había que arreglárselas. Así fue que, por ejemplo, un sentimiento tan individual como es el de la separación de un ser querido, se convirtió, de pronto, desde las primeras semanas, mezclado aquel miedo en el sufrimiento principal de todo un pueblo durante aquel largo exilio. Una de las consecuencias más notables de la clausura de las puertas fue, en efecto, la súbita separación en que quedaron algunos seres que no estaban preparados para ello. Madres e hijos, esposos, amantes, que habían creído aceptar días antes una separación temporal
que se habían abrazado en la estación sin más que 2 o 3 recomendaciones, seguros de volverse a ver pocos días o pocas semanas más tarde, sumidos en la estúpida confianza humana, apenas distraídos por la partida de sus preocupaciones habituales, se vieron de pronto separados, sin recursos, impedidos de reunirse o de comunicarse. Pues la clausura se había efectuado horas antes de publicarse la orden de la prefectura y naturalmente era imposible tomar en consideración los casos particulares. Se puede decir que esta invasión brutal de la enfermedad tuvo como primer efecto el obligar a nuestros conciudadanos a obrar como si no tuvieran sentimientos individuales. Desde las primeras horas del día en que la orden entró en vigor, la prefectura fue asaltada por una multitud de demandantes que por teléfono o ante los funcionarios exponían situaciones todas igualmente interesantes y al mismo tiempo igualmente imposibles de examinar. En realidad, fueron necesarios muchos días para que nos diésemos cuenta de que nos encontrábamos en una situación sin compromisos posibles y que las palabras transigir, favor, excepción ya no tenían sentido. Este es un fragmento, como lo decía anteriormente, del libro La peste de Albert Camus. Y recuerden ustedes que en Funza la literatura nos libera. Gracias. Desde el balcón literario. Es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con Funza para contar, un programa de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Escúchenos todos los viernes a las 4 de la tarde. Si le interesan los programas de la Escuela de Literatura, contáctese también los lunes con Fábrica de Historias a las 4 de la tarde, un espacio para la infancia y la imaginación. Y los miércoles con Cartografías del Silencio a las 4 de la tarde también, para escuchar las voces desde la poesía. Ya regresamos con Funza para contar. Esta es Funza Radio, emisora estudiantil de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funza Radio, nuestra música, nuestra cultura. Ahora nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Ingresa a tu tienda virtual y descarga Funza Radio. Entérate de toda la movida cultural de Funza, Colombia y el mundo. Funza Radio, un proyecto académico de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funza Radio, nuestra música, nuestra cultura. Contrario a lo que muchos piensan, la literatura en tiempos de crisis está hecha para generar esperanza, también para permitirnos tener una visión de nosotros mismos a partir de los personajes, visualizar salidas, tener diálogos, alejarnos del miedo y vernos representados en los arquetipos que contiene la literatura, personajes que somos nosotros mismos y que nos permiten ver y dialogar con más claridad con aquello que son los pensamientos que surgen y las preguntas que tenemos a diario también. Las noticias nos informan, las noticias están ahí para darnos quizá unos datos actuales, para darnos un reporte de lo que está ocurriendo, pero a la literatura le corresponde generarnos ese tipo de reflexiones y de búsquedas entre lo que somos y lo que tenemos afuera para reflexionar. Y qué mejor que hacerlo desde nuestra imaginación, desde la creatividad que surge al leer una obra literaria, una obra de carácter universal. Tenemos obras que han significado realmente cambios muy significativos para las sociedades. Recomiendo aquí, por ejemplo, a la obra Todo se desmorona, del autor africano Chinua Achebe. En Todo se desmorona ocurre una historia universal en una aldea de tan solo 11 casas. Una aldea
en un pueblo de África, en donde un personaje principal llamado Okongwu, que es el gran héroe de la literatura africana, se da la tarea de reunir a su comunidad, pero ocurre una serie de dificultades que llevan a esta comunidad a confrontarse también, a cambiar sus rumbos. Aparecen sus deidades, aparece su cosmogonía africana allí presente, y empiezan a circular búsquedas humanas también con lo que está ocurriendo, a tal punto que cuando llega una invasión a este pueblo tienen que verse confrontados también a asumir una lección, a asumir también un cambio, y es una gran reflexión que sin duda en épocas como estas nos permitiría vernos allí puestos en acción desde la literatura, en sus arquetipos, y saber hasta dónde podemos llegar como seres humanos. Esa obra de Chinua Achebe que se llama Todo se desmorona, recomendada, de la gran literatura africana, que también se puede leer en estos días y que está ahí para generarnos esperanza. Las obras distópicas, por ello, más allá de querer generar miedo o de generarnos un conflicto como sociedad, están ahí para vernos en una fotografía del futuro, para vernos retratados en una reflexión común que nos permite también seguir escribiendo este guión conjunto que se llama historia. Así que leamos estas obras, acerquémonos también a la manera de narrar el tiempo desde las obras distópicas que nos permiten reconocer aspectos históricos desde otros puntos de vista, desde la diversidad, de la reflexión, de la filosofía, de la estética. En la literatura han quedado registros de crisis, de pandemias, y la misión ha sido también salvar el espíritu de una época, revelar la condición humana y hacernos conscientes de todo lo que nos rodea. Desde el balcón literario. Así terminamos nuestro programa de hoy de Funza para Contar, dedicado a la literatura en tiempos de crisis. Terminamos con un mensaje desde la literatura de la esperanza. Toda buena narración, que no por casualidad es sinónimo de historia, requiere una crisis, un cambio, una transformación en los personajes o en la sociedad. En este momento todas y todos somos protagonistas. La invitación es a documentar este instante, a narrar e imaginar la utopía, a resistir la distopía y escribir nuestra propia historia. Agradecemos a nuestro alcalde Daniel Bernal Montealegre, al director del Centro Cultural Bacatá Juan David Barbosa, al coordinador del Biblioparque y del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad Víctor Mejía, y al espacio que nos brinda la Escuela de Medios Audiovisuales y Comunicaciones del Centro Cultural Bacatá a través de su proyecto Funza Radio. Estamos de lunes a viernes con programación del Plan Maestro Lectura, Escritura y Oralidad, con participaciones del Biblioparque Marqués de San Jorge y la Escuela de Literatura. También queremos agradecer al maestro Javier Peña, quien nos acompañó desde el máster, y les invitamos a seguir pendientes de la franja de programación que nos une alrededor de la cultura. Estuvieron con ustedes nuestros docentes Andrés Usatama y Jorge Balbuena, y quien les habla, la coordinadora de la Escuela de Literatura, Aura García Fontecha, en este espacio llamado Funza para Contar. Espérenos todos los viernes a las 4 de la tarde, promoviendo las medidas de prevención y autocuidado desde nuestros hogares, porque en Funza Ciudad Líder, la literatura nos libera. Funza Radio, emisora de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá, presentó Desde el Balcón Literario. ¡Hasta pronto!